estas reuniones, y todo esto será parte del expediente público, y todas las conversaciones de la comisión se consideran registradas. Cada uno de los miembros de esta comisión ha sido elegido por su experiencia profesional en su respectivo campo y está sujeto a las leyes federales de ética. Ellos son empleados especiales del gobierno, pero no son empleados regulares del gobierno. Y todos los miembros de esta comisión están obligados a pedir su recusación si hubiera algún conflicto de interés financiero o de otra índole y los temas en discusión. Finalmente, si tienen alguna pregunta ética, pónganse en contacto conmigo y los pondré en contacto con los abogados de ética de la NASA. Gracias, y ahora los dejo con la maravillosa doctora Nikki Fox, directora asociada de la NASA. Gracias, Dan, y gracias a todos los miembros de nuestro equipo independiente de estudio. Su dedicación a la búsqueda del conocimiento es encomiable y quiero darle las gracias al público por sintonizarnos hoy en la primera reunión de este equipo independiente de estudio para evaluar y clasificar estos fenómenos o anomalías aéreas. Quiero insistir en las palabras de Dan, que realmente es desalentador saber del hostigamiento a los miembros de nuestro panel simplemente porque están estudiando este fenómeno. La NASA apoya a nuestros panelistas y no toleramos ninguna forma de abuso. Esto solamente conduce a seguir estigmatizando este campo, afectando el progreso científico y disuadiendo a otros de estudiar este importante tema. El hostigamiento también obstruye el derecho del público a saber. Nuestros panelistas son expertos en los campos científicos y aeronáuticos y de análisis de datos. Tenemos la fortuna de tenerlos con nosotros para compartir su experiencia y para informar a la NASA sobre la información que pudiera colectarse en el futuro y cómo puede recopilarse para entender mejor la naturaleza de estos fenómenos. El estudio independiente fue comisionado para diseñar un mapa de cómo utilizar las herramientas de la ciencia para evaluar y clasificar la naturaleza de estos fenómenos de aquí en más. Esto, por supuesto, va a ayudar al gobierno federal a obtener información utilizable para explicar la naturaleza de estas anomalías en el futuro. La transparencia, la apertura y la integridad científica son fundamentales para la misión de la NASA. Están a la vanguardia de esta audiencia pública y durante los estudios de esta comisión. El público va a tener la oportunidad de ser testigo de cómo funciona el proceso científico en acción. En la NASA estamos a la vanguardia del mundo en la exploración y estamos comprometidos con la investigación científica rigurosa. La naturaleza de la ciencia es entender mejor lo desconocido y a tal efecto nuestros científicos necesitan de datos. En este momento hay muy pocas observaciones de alta calidad y un archivo claro de estos fenómenos. La información que se obtiene de los testigos con frecuencia es confusa y no nos permite el análisis adecuado de los fenómenos. Además, se puede complicar la situación con el trasfondo de los objetos debido a objetos convencionales que pueden afectar este fenómeno, como aeronaves comerciales, equipo militar, fenómenos atmosféricos y fenómenos en la ionosfera, como las auroras. Esta falta de información hace difícil completar este proceso en el estudio de los fenómenos aéreos. Aparte de eso, hay información que se va a utilizar de múltiples fuentes para informar las recomendaciones del grupo. Y esta información va a ser publicada en el reporte este verano. Debo enfatizar que hay un gran beneficio de estudiar esta información no confidencial respecto a la información confidencial. Primero, los fenómenos no identificados no son per se un instrumento confidencial. Lo que se trata es de la plataforma. Por ejemplo, si un avión de combate toma una fotografía de la Estatua de la Libertad, la fotografía en sí no sería confidencial por el tema, sino por los recursos técnicos de la aeronave. Es importante entender estos fenómenos, no solamente por sí mismos, sino por el interés para el público y la comunidad científica. Esto asegura que tengamos un canal claro de información edificado a través de generaciones para ampliar nuestra comprensión. Este estudio se basa en información de fuentes abiertas.
Todo lo que hacemos está abierto y cualquiera puede ver estos antecedentes. Así que les invito a visitar nuestro portal en data.nasa.gov para que vean las decenas de miles de archivos disponibles para el público. Además, por favor, visiten data.gov, donde pueden encontrar un vistazo general de dónde pueden encontrar los archivos de nuestros archivos científicos. Estoy ansiosa por escuchar las deliberaciones de nuestros distinguidos panelistas. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes de proceder con preguntas, quisiera referirme a este tema de la información de la NASA. Creo que una de las cosas más importantes que debemos analizar en este caso es que muchas veces los datos no están bien calibrados. ¿Puede explicarnos cómo hace la NASA la calibración de datos? Sí, hay un proceso sumamente riguroso, no solamente en cuanto a información sobre la Tierra. Tenemos una categorización muy rigurosa. No damos a conocer nada hasta que no es perfecto. Tenemos información identificada como de revisión preliminar. Se puede utilizar como un adelanto de la información debidamente analizada. Así que hay una serie de protocolos para asegurar que la información publicada es perfecta. ¿Alguna otra pregunta de los panelistas? Muchas gracias. Soy David Spergel, presido este panel, y cuando vemos la gráfica, lo fundamental es la pregunta de cómo puede la NASA contribuir a entender la naturaleza de los fenómenos aéreos no identificados. Nuestro objetivo no es resolver estos casos, sino cómo darle a la NASA un mapa para el análisis de estos fenómenos en el futuro. Después de mis declaraciones iniciales, escucharemos a Sean Kirkpatrick, la organización que tiene a su cargo encabezar este esfuerzo del gobierno. Ellos ya han emitido algunos reportes preliminares sobre algunos de estos eventos. El papel de la NASA es utilizar sus capacidades singulares y su papel como una entidad civil interactuando con la comunidad científica de una manera abierta y transparente. Y como dijo el Dr. Fox, con frecuencia hay información relacionada con estos fenómenos considerada confidencial por la forma en que se obtiene la información y no por la imagen en sí. Si un avión militar toma una fotografía de un pájaro, la información se considera confidencial. Si se toma fotografía desde una plataforma militar de un globo, la información es confidencial. Y esto es por la necesidad de no revelar nuestra capacidad técnica a otras naciones. La NASA, sin embargo, recopila información de manera abierta. Esto está disponible en nuestro portal. Y debido a que la NASA es una entidad civil que estudia el aire y el espacio, tiene un papel especial que desempeñar. Y creo que nuestra misión es identificar formas en que la NASA puede cumplir con esta función y contribuir a la comprensión. Hemos pasado por una fase preliminar de recolección de datos y para sintetizar algunas de las cosas que hemos aprendido, el proceso actual de recopilación de datos no es sistemático, fragmentado en diferentes entidades, con frecuencia utilizando instrumentos que no están calibrados para la recopilación científica de datos. Y si pensamos en la información que tiene el público, es información científica, pero no calibrada, mal caracterizada y no debidamente clasificada. Y acá tenemos un tema de los antecedentes de estos eventos. En muchos casos se trata de aeronaves civiles o militares, equipo de investigación meteorológica, fenómenos atmosféricos, etcétera. Así que necesitamos identificar cómo y cuándo se obtuvo esta data, en primer lugar. Esta información y las declaraciones de testigos no bastan para dar evidencia concluyente sobre la naturaleza de cada uno de estos fenómenos. Muchas veces hay una mala información debido a el pobre archivo de este material. Mediante un riguroso proceso de recopilación de datos y clasificación de datos, podemos proceder. Esto va a ayudar a explicar estos fenómenos no explicados, pero no hay garantía de que todas las observaciones se puedan explicar. Otro reto en esta área
es la estigmatización de los reportes. Y la NASA se ha esforzado en reducir este proceso. Su origen no está claro y pensamos que muchos eventos no son reportados. Los pilotos comerciales, por ejemplo, se muestran reacios a reportar anomalías y una de nuestras metas en involucrar a la NASA es eliminar esta estigmatización y obtener data de alta calidad. Si yo fuera a hacer una síntesis de lo que creo que hemos aprendido es que necesitamos datos de alta calidad. El trabajo de los científicos se ha concentrado mayormente en cosmología, pero una parte de mi carrera la he dedicado a responder a preguntas importantes, pero esto requiere información de alta calidad obtenida con instrumentos bien calibrados. Voy ahora a presentarles la agenda. Vamos a escuchar de varios expertos y después tendremos un receso al mediodía para el almuerzo. A las 12:30 reanudaremos la sesión y tendremos presentaciones de miembros del panel sobre algunas ideas preliminares para discusión. Y luego tendremos espacio para una discusión abierta de los panelistas. Luego habrá una sesión de preguntas y respuestas en base a preguntas que nos enviaron por adelantado. Y vamos a responder a muchas de esas preguntas y luego tendremos un sumario. Y durante los 2 próximos meses trabajaremos en la preparación del reporte y esperamos tener un reporte para el público a fines de julio. Ahora les dejo con Sean Kirkpatrick. Un par de preguntas del panel. ¿Alguna pregunta? Una de las cosas que dijo el Dr. Fox es que cuando se ve a la publicación de datos es muy importante para nuestro estudio, cuando es información de alta calidad. Y usted también comentaba que esta data no siempre es perfecta. Me pregunto si usted pudiera darnos algo de luz sobre la diferencia entre la aplicación de cierto tipo de data a ciertos retos científicos. Cuando usted ve su cámara, usualmente ha sido diseñada para tomar fotografías durante el día. Quizá no haya sido optimizada para fotografía nocturna. O si usted ve algo que es familiar para los astrónomos. Nosotros diseñamos nuestros telescopios para trabajar de noche. Y, por ejemplo, nunca apuntaríamos el telescopio Hubble directamente al Sol porque destruiría los detectores. No solo eso, si el telescopio apuntara en esta dirección y el Sol está allí, aunque no lo esté viendo directamente, los reflejos en elementos ópticos pueden generar imágenes. Y este tipo de imágenes pueden ser bastante extrañas. Esta es una de las tantas cosas que tenemos que considerar cuando vemos imágenes inusuales captadas con una cámara. Si usted está apuntando en esa dirección, estaba el sol del lado de allá. Ese tipo de anomalías degradan la calidad de la data y por eso es importante trabajar con instrumentos bien calibrados y usarlos de manera tal que se pueda entender qué es lo que está pasando. Así que si usted analiza data obtenida con el telescopio James Webb o el telescopio Hubble, puede apreciar algunos fenómenos curiosos inicialmente. Cuando el telescopio le apunta a una estrella brillante, esto satura el detector y a veces hay información excedente. Así que si uno ve una estrella muy brillante en una parte del campo, uno puede ver imágenes difusas con propiedades extrañas que se generan en el telescopio. Así que cuando uno ve algo inusual, lo primero que tiene que hacer es entender cómo se obtuvo esa data. Y creo que este es uno de los retos que uno enfrenta cuando se tiene data obtenida con instrumentos no calibrados. Hace años es muy difícil saber cómo se obtuvo la imagen y derivar conclusiones. Es uno de los retos con las imágenes de archivo
Y el tener instrumentos bien calibrados creo que es importante en esta y en cualquier otra área para poder entender. Estas anomalías muchas veces son el motor del descubrimiento. ¿Puedes hablarnos de la investigación en tu campo de la cosmología y cómo puede esto impactar este proceso en el futuro? Algo que me viene a la mente es el de las emanaciones breves de señales de radio. Estas señales se producen en todo el espacio. Y hay una historia, es una historia interesante porque algunas de estas ráfagas son reales y fascinantes y en algunos casos hay una serie captada por un observatorio en Australia con una estructura bastante extraña y la gente no sabía qué es lo que estaba pasando. Y comenzaron a notar que algunas de estas imágenes se concentraban cerca de la hora del almuerzo. Y lo que ocurría es que a esa hora la gente del observatorio estaba usando el horno de microondas y a veces abrían la puerta del microondas antes que hubieran cesado las microondas. Esto no es bueno para el horno, lo daña. Pero no solamente eso, se produce una descarga de esas señales de radio que es captada por los sensores. Esto es una lección importante. Algunos de estos eventos son inusuales, pero convencionales, y hay otros eventos que pueden ser estas poderosas explosiones que ocurren en el cosmos. No entendemos a cabalidad su naturaleza y creo que uno de los objetos más fascinantes que tenemos en el espacio. Esto es interesante porque ilumina el espacio entre el punto de origen y nosotros. Y este es un tema de investigación. Y si uno analiza la historia de esto comenzó a detectarse con instrumentos muy sensibles, pero no optimizados con esta finalidad. Ahora estamos optimizando los instrumentos y los programas para analizar estos eventos. Y muchas veces estas son las sorpresas que resultan más interesantes. Hay fenómenos que uno puede comparar con descargas eléctricas a gran altura. Son fenómenos extraños y solo cuando podemos tomar imágenes de alta velocidad, muchas veces desde la estación espacial, es que podemos ver estos interesantes fenómenos. Así que las sorpresas son muy interesantes. Y creo que este es uno de esos elementos fascinantes de estos fenómenos. Cuando se trata de una anomalía, esto convierte el tema en digno de estudio. ¿Otra pregunta? Voy a dejarles ahora con Sean. Gracias, David. Buenos días a todos. Voy a comenzar agradeciéndole a la NASA por convocar a esta reunión pública de la Comisión de Estudio de los Fenómenos Aéreos No Explicados. La NASA ha sido un aliado invalorable en nuestro trabajo para identificar estos fenómenos. Aplaudimos a la NASA por comisionar a este equipo y por explorar qué se puede utilizar para arrojar luz sobre este fenómeno. Nuestros esfuerzos son complementarios. Estamos comprometidos con el método científico, con la obtención de data apropiada y los más altos estándares de integridad científica. La NASA hace estos estudios utilizando información confidencial o no, respetando los intereses de seguridad nacional, pero esto es crucial para entender la naturaleza y el origen de estos fenómenos. La NASA contribuye con científicos de alta calidad y todo un caudal de conexiones académicas. La NASA también tiene acceso a nuestros satélites, sensores radiológicos, geomagnéticos
para analizar data que puede ayudar a AARO y a la NASA en sus esfuerzos. Estamos muy agradecidos por esta alianza y apreciamos la oportunidad de colaborar con la NASA para compartir nuestros hallazgos con el público y para que haya mayor transparencia sobre este tema. El mes pasado rendí testimonio ante la Comisión de Servicios Armados sobre amenazas emergentes y hablamos de algunos de los avances desde que esto se estableció en julio de 2022. Hablaba de los enfoques analíticos, de los esfuerzos para mejorar la colección de datos, para estandarizar el proceso de reportes y para revisar meticulosamente los registros históricos del gobierno sobre este tema. Como le dije a la Comisión, la resolución de estos casos no se puede hacer solamente por el Departamento de Defensa o la comunidad de inteligencia. Tenemos que trabajar con otras entidades, con la industria, con el campo académico, la comunidad científica y el público. Y todo esto aporta sus propios recursos, ideas y experiencias. Pensamos que la colaboración robusta y la revisión de parte de expertos va a promover la objetividad y la transparencia en el estudio de estos fenómenos. Por supuesto que este estudio independiente de la NASA fue convocado bajo este espíritu. También he enfatizado ante el Congreso que un pequeño porcentaje de estos fenómenos pueden ser cablemente descritos como anomalías. La mayoría de estos reportes que recibe AARO demuestran características mundanas de elementos fáciles de explicar. Aunque hay casos que siguen estando técnicamente sin resolver, esto se debe mayormente a la falta de datos complementarios. Lo que mencionaba David. Sin suficiente data, no podemos derivar conclusiones defendibles y trabajar a los altos estándares que se requieren para la información científica. Mientras tanto, para aquellas anomalías que siguen siendo tales, estamos enfocando esto con la mayor objetividad y rigor analítico. Esto incluye análisis físicos, simulaciones para analizar los datos y la revisión de estos resultados antes de llegar a conclusiones. AARO ha compartido esto con los equipos pertinentes de la NASA para ayudar a recomendar áreas de estudio científico donde la NASA pudiera estar a la vanguardia. Nuestra meta aquí es, como lo hemos dicho al Congreso, que se va a requerir tiempo para hacer esto bien. Estamos comprometidos con los más altos estándares de integridad científica, igual que nuestros aliados de la NASA. Nuevamente, gracias a la NASA por este foro público, este intercambio de información, y quiero pasar ahora a una breve presentación que incluye algunas imágenes recientemente desclasificadas, abiertas para discusión. Siguiente. Algunos de ustedes probablemente vieron una versión de esto en la audiencia del mes pasado. Esta es una revisión de las tendencias analíticas de todos los casos que tenemos hasta la fecha. Las cifras pueden haber cambiado un poco, pero la tendencia general sigue siendo igual. La mayoría de nosotros estamos viendo reportes de aeronaves a la altura en que estos operan. Eso no es sorprendente. Notarán, sin embargo, que no tengo reportes marítimos o espaciales. Eso es notable. Y estamos analizando estas áreas también. En la parte superior derecha tienen las morfologías. La mayoría de los casos reportados, poco menos de la mitad, se tratan de fenómenos esféricos o circulares. Y aquí pueden ver un mapa de donde vemos la mayor parte de estos reportes. Este es un mapa basado en donde tenemos nuestros sensores. La información registrada por la Dirección Federal de Aviación. Vemos también las características de la mayoría de los casos que vemos. Una forma de ver esto, digamos que, ¿qué es lo que estamos buscando en la mayoría de los casos? Siguiente. Este es un ejemplo que mostré recientemente, un objeto esférico de apariencia metálica captado en el Oriente Medio. Y vamos al tema de los sensores. Este es un ejemplo típico de algo que vemos con mucha frecuencia. Esto se registra en todas partes del mundo y
vemos con interés aparentes maniobras. En este caso en particular, hay una enigmática capacidad técnica y no hay una amenaza para recursos aéreos. Estamos analizando el caso, pero no tenemos más información que esta, así que derivar conclusiones es lo que va a tomar tiempo hasta que tengamos data de mejor resolución sobre objetos similares para poder hacer un análisis más exhaustivo. Siguiente. Esta es un video recientemente publicado. Verán que aquí hay dos puntos que se ven en movimiento. Se ve un avión cruzando la pantalla y los tres puntos en la parte superior. Este movimiento es asociado con la plataforma. Este es un avión P-3 en una misión de entrenamiento. Ellos captaron esto y trataron de interceptarlo infructuosamente. Aparte de ese movimiento, y verán que en algún momento el sensor pierde el foco, pero eso es todo lo que tenemos. La anomalía es que no pudieron interceptarlos, porque después de análisis ulterior se determinó que estos objetos estaban mucho más lejos del P-3 de lo que parecían. Así que pudimos asociar esto con aeronaves en un corredor de vuelo dirigiéndose a un aeropuerto para aterrizaje. Este es el tipo de cosas que pueden generar percepciones confusas de pilotos muy bien entrenados y de los sensores también. Y esto fue reportado como una agrupación extraña de tres anomalías. Eso no quiere decir que los pilotos no supieran lo que estaban viendo o que no estuvieran seguros de lo que estaban viendo, pero también indica que cuando no están seguros, ahora sí lo están reportando, que es lo que se supone que deben hacer. Siguiente. Esto nos lleva a qué es lo que está haciendo Arrow en este sentido. Esta es una de esas áreas. Voy a ampliar eso un poco más respecto a lo que hicimos en la última audiencia. Arrow tiene un robusto plan científico que le vamos a ofrecer al Congreso. Una de las primeras cosas que estamos haciendo es analizando la data de los sensores existentes para cotejarla con imágenes como las que les mostré en la primera gráfica. Tenemos estos sensores civiles, militares y otras plataformas de observación de la NASA y de la Dirección de Asuntos Oceánicos y Atmosféricos. El entender la naturaleza de estas plataformas de captación nos puede ayudar a complementar la información. Es un paso muy importante para entender qué sensores van a ser relevantes. A partir de allí vamos a pasar a sensores específicamente diseñados para detectar, rastrear y caracterizar estos objetos. Los vamos a colocar en áreas específicas con fines de reconocimiento. La alianza con el sector académico nos va a permitir también entender si un objeto está en movimiento o presenta algún tipo de anomalía. ¿Qué es lo que esperamos ver? ¿Y cómo podemos ajustar la arquitectura de colección de datos? Las técnicas de análisis estadístico que estamos haciendo con un par de universidades para ampliar el análisis estadístico de información confidencial y no confidencial, para aplicar eso a nuestra labor. Y luego tenemos técnicas analíticas para revisar la data obtenida. Hemos trabajado en colaboración con el Departamento de Defensa y el Laboratorio del Departamento de Energía para entender elementos fundamentales de estas observaciones, presentes y pasadas. En otras palabras, si tenemos registros de objetos que presentan anomalías, ¿qué es lo que entendemos acerca de maniobrabilidad, velocidad, propulsión, estelas? ¿Qué es lo que esperamos ver y cómo podemos manejar eso? Nuestra labor interagencias nos permitirá calibrar los instrumentos, de lo que hablaba David. Esto nos va a permitir entender los sensores del Departamento de Defensa. Estos no son sensores científicos. Se parecen mucho, están muy cerca, con otro tipo de calibración y precisión.
Los sensores del Departamento de Defensa tienen un solo propósito: identificar a un objeto que pudiera tener aplicaciones médicas. Entender entonces cómo hacer la calibración de estos instrumentos. Por ejemplo, observaciones desde un avión caza de un globo meteorológico, las condiciones de temperatura, iluminación. Todo esto es importante y estamos en proceso de analizar eso. La tabla que ven aquí es una versión muy simplificada de este análisis. Nuevamente, tenemos los múltiples sensores de una manera sinóptica. Esto es importante para entrenar a nuestros operadores, pilotos y demás para la observación de estos fenómenos. Y finalmente, el análisis del patrón lumínico. Esto es establecer lo que se va a considerar normal. En qué momento se reciben los reportes. Esto no opera todo el tiempo, así que el tener una capacidad de recolección es necesario y, por lo tanto, discernir si algo no es normal. Y esto incluye tanto el dominio aéreo como marítimo. Siguiente. Esto me lleva a algunas de mis recomendaciones para el panel y para su consideración y deliberación. En algunos de estos casos vamos a explorar en nuestra colaboración con la NASA. Vamos a tener un funcionario de NASA trabajando con nosotros en este plan. Esperamos darle la bienvenida pronto. La información de fuentes abiertas. El público puede ayudar. Pero las imágenes captadas con un teléfono, por ejemplo, no ayudan mucho a menos que la gente tome notas de la observación. No obstante, alguna información adicional, desde ubicación a velocidad, otras características, esto sí puede ser de gran ayuda. Instrumentos terrestres a gran escala. Para evaluar cómo podemos usar estos instrumentos para detección. El ejemplo que vimos era perfecto. Tenemos instrumentos a gran escala no diseñados para un determinado propósito, pero registran una señal que viene de un horno de microondas. Bueno, tenemos un paquete adicional de lo que pensamos que son estas situaciones, que es lo que se nos está reportando. Eso lo pueden ver acá. Y entendemos cómo podemos evaluar esto contrastado con otros instrumentos. Y si estos instrumentos pueden captar otros elementos que sean de utilidad para identificar otros objetivos. Creo que esta evaluación será de utilidad. También tenemos los satélites de ciencias terrestres. La colección coincidente de datos. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo brindar asistencia a las comunidades con sensores científicos y terrestres para poder apuntar sus instrumentos a un fenómeno reportado? El personal de Arrow, el personal militar, cuando ellos reciben estas pistas, por ejemplo, un piloto reporta un avistamiento, vamos a activar otros recursos de colección. Yo espero poder hacer lo mismo con la comunidad científica y académica. Eso sería útil. La revisión de capacidades avanzadas. Esto es lo que no se ha hecho todavía. Entendemos mucho de la física fundamental, pero es la responsabilidad de la comunidad científica el explorar y documentar estos elementos para poder cotejar la data y despejar distintas hipótesis. Así es como funciona la ciencia y tenemos que hacer eso. Y creo que esa conversación sería muy útil desde la perspectiva de la NASA. El archivo de datos, tenemos muchos instrumentos de alta calidad, calibrados en todo el mundo. El determinar cómo se pueden aplicar algunas de estas capacidades para analizar la data, para identificar potenciales anomalías que se puedan correlacionar con reportes. Eso sería un estudio interesante. La distribución de las observaciones, esto es evidente. La distribución de avistamientos que se salen del área de inteligencia. Esto nos puede permitir tener una imagen completa. Y, por supuesto, nuestra colaboración internacional.
para poder hacer la revisión de datos, capacidades, análisis, para ampliar la colaboración entre nuestras Fuerzas Armadas y otras en el mundo académico. Eso es lo que pienso. Hemos hablado de algunas de estas cosas en el pasado. Sería interesante ver si tienen otras preguntas o deliberaciones sobre esto y con gusto responderé a sus preguntas. Gracias, Dr. Kirkpatrick. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para darle las gracias por su apertura al darle a esta comisión información sobre lo que han aprendido hasta ahora, cómo podemos trabajar juntos. Esta es un área que va a ser esencial para que NASA pueda ser un buen socio en este proceso. Y realmente quiero darle las gracias por su labor con esta comisión y por ayudarnos a edificar esa alianza. Hemos hablado de la data, pero en cuanto a los sensores, usted mencionó la correlación de instrumentos del ámbito académico. ¿Cree usted que es necesario desarrollar otros instrumentos para estos fenómenos? ¿Ve una razón para ampliar esta capacidad? ¿Cuáles son algunos de los retos que ve usted en este sentido? Si pudiéramos volver a la gráfica inicial, nosotros hemos construido un par de sensores. Gracias. Para poder analizar algunas de estas características, para ver cómo se pueden correlacionar con reportes de pilotos. Este es un método básico. Estamos haciendo un análisis de espectro a través de diferentes indicadores para poder tener más data y refinarla ajustando esos instrumentos. Así que no solamente estamos basándonos en los instrumentos con los que contamos hoy, porque francamente no están apuntados a donde tienen que estar apuntados. Nosotros podemos apuntar el sensor más sofisticado del mundo a donde quiera que queramos. Basta que me digan a qué le quieren apuntar. Segundo, mucho de lo que tenemos es en el área continental de los Estados Unidos. La mayoría de la gente, incluyendo el gobierno, no les gusta cuando yo apunto mis sensores a su patio. Eso no se permite. Tenemos leyes al respecto y tenemos que determinar cómo hacer esto solo en aquellas áreas donde yo puedo tener confianza en que hay algo observable y donde no voy a quebrantar la ley. Hay un balance aquí. Algunos de estos detectores van a ser necesarios para poder hacer la búsqueda. Además, estamos evaluando una serie de oportunidades a través de diferentes organizaciones del ámbito académico, la industria y demás, recursos construidos con propósitos similares o al menos compatibles, instrumentos que se puedan recalibrar para ver si tenemos la oportunidad de ver ese objetivo. Ahí es donde entra en juego este modelo. Si yo puedo apuntar su sensor a ese objetivo, si puedo hacerlo, puede ser que lo utilice. Gracias, Sean. Tengo una pregunta que quizá no te guste sobre números. Has dicho que solo un pequeño porcentaje de casos pueden ser cablemente descritos como anomalías o que presentan características anómalas. ¿De qué número estamos hablando? ¿Cuán extensa es esta base de datos? ¿A qué se refiere cuando dice pocos? Es una excelente pregunta. Esta gráfica, como digo, la hemos actualizado con los recursos que tenemos actualmente. Al momento de nuestra audiencia abierta teníamos 650 casos aproximadamente, ahora son casi 800. Estamos preparando un reporte anual que será emitido el 1 de agosto al Congreso. Habrá una versión no confidencial, como siempre.
para esa fecha tendremos una cifra actualizada. Normalmente recibimos de 50 a unos 100 reportes al mes. La razón por la que tenemos este salto recientemente es porque estamos integrando datos de la Administración Federal de Aviación. Hay una razón para la fluctuación. Las cifras que yo mencionaría, y vamos a tratar de tener un poco más de fidelidad en el aspecto analítico, pero las cifras que podemos citar como de anomalías legítimas son menos de 10 de ese total de casos, probablemente el 5%. Gracias, Sean, por la presentación y por algunos de los videos que hemos visto. Yo los veo sin ser una experta. Yo veo 3 puntos que se mueven, pero todo lo demás se ve estático. ¿Puedes hablarnos más acerca de la plataforma y por qué el trasfondo pareciera estático? Si nos puedes ayudar a aclarar esto. Pero cuando yo veo este video, ¿cuáles son esos otros puntos que se ven en el fondo? Esas son estrellas. Estoy prácticamente seguro que son estrellas. Si usted ve estos aviones que pudieran estar a unas 30 o 40 millas de distancia, y si ven el avión más pequeño que se ve cruzando la pantalla en la parte inferior, ese estaba mucho más cerca, probablemente de 6 a 10 millas. Así que lo que están viendo ustedes aquí es el movimiento del sensor. Pero estos 3 objetos parecen moverse en conjunción. Pareciera que están volando juntos, pero no es así. Están en una línea de vuelo. Son equidistantes y el sensor se está moviendo. Gracias. Si volvemos a la primera gráfica, la de tendencias. Para estar seguro que entiendo, usted habla de características típicamente reportadas, por ejemplo, tamaño, altura, velocidad. Si esto es registrado por un solo sensor, como el caso de los aviones, por ejemplo, si uno no sabe qué tan lejos está algo, ¿cómo determina tamaño o velocidad? Esto es lo que la gente reporta, pero eso no quiere decir que sea exacto. ¿Lo entiendo bien? Parcialmente. Estas son observaciones de un solo sensor. Muchas son observaciones de múltiples sensores. Y esto está ajustado a parámetros para cubrir diferentes ángulos sobre lo que se está observando. Y en la siguiente gráfica, donde se ve esta esfera en movimiento, se analizó el sensor utilizado. Lo primero que noto aquí cuando veo esto, me pregunto cómo se obtuvo esta data. Este es un sensor en un MQ-9. Eso lo entendemos muy bien. Es un objeto real, absolutamente. Pregunta fuera de micrófono. ¿Puede explicar un poco más de las técnicas que utilizan? ¿Cómo están procesando los datos? Estamos analizando una serie de capacidades que cubren mucho de lo que usted dice. Estamos investigando cómo vamos a aplicar esta data.
Mucho de esto se basa en reportes de pilotos. Reconocimiento de objetivos. Yo puedo entrenar, moverlo para observar un objeto en particular y decir, deme todas las imágenes que tenga de esto para poder tratar de identificarlas. Todavía yo no he analizado nada para la observación en tiempo real, porque no sé exactamente qué es lo que estaría buscando. Solo sé qué es lo que tengo, así que quiero tener más confianza en lo que tenemos antes de pasar a ese proceso, excepto cuando se trata de globos. Queremos despejar este punto lo más rápido posible. Sean, gracias por tu servicio al país y a la Comisión. Tu trabajo no es de los más fáciles de Washington. Aprecio que lo reconozca. También usted habla de las colaboraciones internacionales. España acaba de suscribir el acuerdo Artemisa, una alianza global. Solo faltan 174 países. Tengo una pregunta, dos preguntas. Nadie preguntaba sobre el número de fenómenos o anomalías. ¿Qué es lo que, en su opinión, se puede considerar una anomalía? Y mi segunda pregunta tiene que ver con el estigma. ¿Cuánto daño causa esto? Y particularmente, ¿qué puede hacer la NASA para ayudar a remediar esta situación? Buena pregunta. Voy a comenzar con la segunda porque se está acabando el tiempo. El tema del estigma es algo que se ha ido mejorando con el paso del tiempo. No ha desaparecido y yo diría que existe aún en el liderazgo de muchas de nuestras entidades. Mi equipo y yo hemos sido víctimas de hostigamiento, especialmente después de la última audiencia, porque hay gente que no entiende el método científico y por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y como no podemos simplemente salir a hacer una afirmación, lo mejor que me pudiera pasar a mí es decirles, mire, yo sé lo que es todo esto. Aquí está. Pero necesito tiempo para analizarlo. Por eso no puedo. La gente quiere respuestas inmediatas y alimentan la estigmatización con ese tipo de conducta hacia nosotros. Eso es negativo. ¿Cómo puede ayudar la NASA? Yo hice esta recomendación, decía que la NASA debería encabezar el discurso científico. Tenemos que tener esta conversación en un foro abierto como este, sin ser sometidos a hostigamiento, porque este es un problema real que tenemos que entender. Tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en todas estas áreas, en el espacio, en el aire o en el mar. En cuanto a su primera pregunta de qué constituye una anomalía, hemos desarrollado algunas definiciones sobre estas cosas, se las hemos dado a la Casa Blanca y al Congreso. Algunas de estas cosas ya son parte de la ley, pero una anomalía es cualquier cosa que no sea comprensible para el observador o para el sensor. Cuando hay algo que se puede considerar raro, maniobras, velocidad contra el viento, fenómenos que se ven como que están yendo bajo el agua. Ese tipo de cosas son las que se puede decir que se consideran anomalías. Cosas que no las entendemos directamente. Decimos, por ejemplo, tenemos aquí un objeto que debería reflejar cierta cantidad de luz. Cuando esto no sucede, tenemos una anomalía. ¿Tiempo para una última pregunta? ¿Usted recomienda alianzas internacionales para la NASA? ¿Han tenido contacto con organismos internacionales para coordinar reportes? Buena pregunta y quisiera ampliar eso brevemente. Yo acabo de tener nuestro primer foro sobre este tema. Esto fue la semana pasada.
Y hemos comenzado conversaciones con aliados sobre cómo compartir datos, cómo se hacen los reportes, calibración, cómo nos podemos ayudar mutuamente. Y estamos en ese proceso actualmente. Ellos van a estar enviándonos su información para el proceso de cómo vamos a hacer todo esto. Más allá de eso, no he tenido el tiempo, la capacidad de hacerlo, y por eso me gustaría que la NASA pudiera ampliar las relaciones científicas y académicas que tienen con nuestros aliados para incorporarlos. Eso sería muy beneficioso si la NASA asumiera una función de liderazgo en este sentido. Una aclaratoria. Para quienes no están familiarizados con el tema de los 5 ojos, estamos hablando de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Esos son los 5 aliados. Gracias. Mike Free, de la Administración Federal de Aviación. Quisiera agradecerle al panel por darnos esta oportunidad para hablar de nuestra misión, de la data que proporcionamos, de los sistemas de observación con los que podemos contribuir, y para enmarcar las limitaciones de algunos de estos recursos. Espero que esto les permita conocer más de la misión de la Administración Federal de Aviación. Siguiente. Nuestra misión es bastante extensa y compleja. Nosotros operamos más del doble de los aviones de cualquier otro país. Tenemos un espacio aéreo comparable con el de Australia y tiene un enorme dominio marítimo. Tenemos más de 14.000 controladores de tráfico aéreo, 520 torres de control en las zonas de mayor densidad. Yo voy a hablar de torres de aquí en adelante. Tenemos 147 instalaciones de control de aproximación en aeropuertos de mediana y alta densidad y 21 centros de control de tráfico aéreo. Tenemos más de 19.000 aeropuertos, 5.000 de los cuales son aeropuertos de uso público, los demás son aeropuertos privados. Siguiente. La misión de la Dirección Federal de Aviación es sobre el uso eficiente y controlado de aeronaves. Esa es nuestra misión histórica y primordial. Habrá una evolución de nuestra misión para incluir la operación segura del espacio aéreo con esos nuevos elementos, pero el objetivo es tener un control seguro y eficiente de las aeronaves tripuladas. Los vuelos comerciales son fundamentales para nuestra entidad, para la aviación comercial. Pero nuestra misión se concentra en la operación eficiente de aeronaves tripuladas. Hay más de 16 millones de vuelos que manejamos cada año. Promedio diario de 45.000 vuelos, 5.400 vuelos diarios, más de 25 millones de horas de vuelo por año que tenemos que manejar. Y ciertamente hacemos una contribución significativa a la nación en la forma de estos productos para el Producto Bruto Nacional. Siguiente. Cuando entramos a la discusión sobre los servicios de vigilancia, quisiera darles un marco sobre la categorización de estos servicios. Y lo vamos a dividir en 2 cuerpos. La vigilancia cooperativa, utilizando los
recursos a bordo de los aviones que trabajan conjuntamente con sensores en tierra. Y la observación no cooperativa son reflejos indirectos de radar, y así podemos determinar qué es una aeronave. Típicamente estos sensores están colocalizados para suplementarse. Así que desde la perspectiva estadística de este estudio, creo que esto es lo que nos permite identificar anomalías y objetos no identificados. Así que para esta audiencia me voy a concentrar en el aspecto no cooperativo. Siguiente. Nuevamente, desde el punto de vista de la misión de la Administración Federal de Aviación, mayormente se enfoca en aeronaves tripuladas. En cuanto al tipo de información que podemos darle al panel, nosotros trabajamos con diferentes sistemas. Tenemos radares de corto alcance en aeropuertos de mediana y alta densidad. Tienen un rango de detección de 40 a 60 millas náuticas. Los sistemas de radar a larga distancia que se extienden hasta 250 millas náuticas con capacidad de detección de hasta 100.000 pies. Debo mencionar que el sistema automatizado ADS-B es una fuente primaria de información para el manejo del espacio aéreo. Es un sistema cooperativo y para los efectos de la siguiente gráfica, cuando hablamos de la cobertura y el tipo de detección, no se considera parte de esto. Y tenemos las observaciones de superficie. Para fines del estudio simplemente lo añado para dar una perspectiva más completa. Un último punto, cuando hablamos de aeronaves tripuladas, para drones, globos y demás, la premisa fundamental es que deben operar de manera que no interfieran con las operaciones de aeronaves tripuladas. Es un aspecto fundamental cuando hablamos de la data que podemos y que no podemos detectar cuando se trata de estos sistemas. Siguiente. Esto es solo para darles una representación gráfica de dónde están ubicados nuestros sensores. Los globos que ven en rosa, en verde y en azul representan la ubicación de nuestros radares. Los puntos rojos con letras representan radares de largo alcance que se utilizan en el contexto desde la perspectiva del tráfico aéreo para fines de defensa nacional. Y los demás están ubicados en el perímetro del país. Debo destacar que esto solamente refleja nuestro sistema fundamental. Los sistemas de corto alcance, de largo alcance, en Alaska, en el Caribe, esos no aparecen acá. No lo consideré necesario para entender el proceso. Y también debo destacar que en esta gráfica y gráficas subsiguientes no estamos hablando de sistemas confidenciales en operación. Siguiente. ¿Qué puede determinar la Dirección Federal de Aviación y qué no? Esta gráfica les da una separación por altura de lo que podemos detectar. Si ven acá, por ejemplo, a 1.000 pies sobre el nivel de tierra. Esa es una capacidad de detección. A medida que aumenta la altura, se puede tener detección a más largo alcance, y esto es producto de la curvatura de la Tierra. Buena cobertura en todo el país, de 10.000 pies para arriba. Este es un modelo matemático de la línea visual, lo que pueden ver en la parte occidental de Estados Unidos.
Va a tomar algo de tiempo hablarles de la naturaleza de los objetivos. Estos modelos representan objetivos de más o menos 1 metro cuadrado. Eso es lo que se asume en estos modelos. Si piensan en esto, si hablamos de un F-15 o F-18, está dentro de este rango. Un avión de pasajeros puede cubrir unos 100 metros cuadrados. Un objeto pequeño puede ser considerado de menos de una fracción de un pie cuadrado. La detección de estos objetivos depende de la capacidad de detección en función al tamaño del objeto observado. Ya se trate de un avión de pasajeros o de un dron. La capacidad depende en gran medida del objetivo del que estamos hablando. Siguiente. Yo estoy incluyendo aquí esta gráfica para darles algo de contexto sobre la perspectiva de cooperación. Tenemos buena cobertura en Estados Unidos. Esto nos da un contexto cuando analizamos la data y entramos en la discusión de lo que podemos detectar. Ciertamente podemos detectar estos fenómenos a relativamente baja altura en todo Estados Unidos. Un par de puntos notables aquí que he mencionado, y esto nos puede dar algo de perspectiva. Los drones representan un reto significativo. Hay 850.000 drones registrados en Estados Unidos, drones pequeños, bajo la parte 107. Miles de estos son operados a diario por operadores comerciales. No sabemos cuántos operadores privados sacan sus drones, pero como decía antes, estos están regulados para operar a menos de 400 pies de altura. Estos drones pequeños en particular tienen restricciones regulatorias sobre dónde pueden o no pueden operar para que no interfieran con operaciones de aeronaves tripuladas. El siguiente punto, hablamos de globos del servicio meteorológico. Tenemos estaciones meteorológicas que lanzan globos 2 veces al día. Periodos de 12 horas. Estos globos alcanzan a una cierta altura donde los globos estallan y el sensor cae. Típicamente son globos pequeños. Y finalmente, Sean hablaba de fenómenos aéreos no identificados. Hablamos del proceso mediante el cual los controladores de tráfico pueden reportar estos avistamientos o eventos. Históricamente hemos tenido entre 3 y 5 reportes por mes. Hemos visto un aumento en los reportes en agosto de 2022. Probablemente por el lanzamiento de la red satelital de Starlink y después del incidente del globo chino en febrero, vimos un considerable repunte de casos. Hemos visto un número considerable desde entonces. Creo que eso es todo lo que tengo. ¿Alguna pregunta? Usted puede elegir a quién le va a hacer la pregunta. Dos preguntas sobre la cobertura de radar. ¿Ustedes preservan esta data? Hay un lapso de retención, no recuerdo exactamente de cuánto tiempo, pero desde perspectiva legal, esta información se retiene durante algún tiempo, pero sí hay un cierto ciclo. Pero ¿conservan la data en crudo o procesada? Creo que se trata de data ya procesada en ambos sistemas. Y la siguiente pregunta, ¿los radares
operan en un modo continuo. Los sistemas que tenemos en este momento son fijos, con operación rotatoria. Usted hablaba de los reportes que se presentan cada mes. 3 a 5 reportes mensuales en todo Estados Unidos. Hay un proceso mediante el cual, si observan algo, lo pueden reportar. Si alguien dice, mire, observé algo y no sé lo que es, bueno, 3 a 5 casos por mes. Si hablamos del número de operaciones que se dan en un día en particular, es un porcentaje muy pequeño. ¿Puede describir cómo hacen esto? ¿Ustedes alientan a la presentación del reporte? ¿Consideran que la estigmatización afecta los reportes? Voy a responderle de esta manera. El proceso mediante el cual se reportan estos fenómenos es parte del ámbito del tráfico aéreo. Los controladores se dicen, bueno, si ustedes observan algo, este es el procedimiento para reportarlo. Aparte de eso, no sé de ningún estigma o limitación, pero no estoy en posición de hablarle de eso, salvo para decirle cuál es el proceso. Y eso es lo que representa estas cifras. Y si me permite, ¿cómo deciden dónde van a desplegar recursos? Hay áreas que no tienen cobertura. Bueno, si ve lo que presentamos acá, notará que en la parte oriental de Estados Unidos hay mejor cobertura. Y esto se debe a que hay más población y, por lo tanto, más aeropuertos. Y los sistemas históricamente se ubican en los aeropuertos para apoyar estas operaciones. Personas más densas o con menos sistemas. Los radares de largo alcance están más o menos equidistantes para brindar el máximo de cobertura posible por consideraciones de seguridad y por la operación de vuelos a gran altura. Gracias por compartir esta información con nosotros. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de las técnicas de filtrado? Si nos pueden hablar un poco acerca de esto, están tratando de detectarlo todo. Buena pregunta, un buen punto. Mientras más bajo está apuntado un radar, uno puede comenzar a detectar la interferencia de objetos en tierra. Desde la perspectiva de nuestra misión, lo que queremos es encontrar ese punto de hacer la observación maximizando nuestra labor. También tenemos limitaciones respecto a elementos biológicos, insectos y demás. La mayoría de las aeronaves opera a una cierta velocidad, así que tenemos filtros en nuestros sistemas para eliminar estos insectos, hojas o otros puntos de interferencia para no saturar las pantallas de los controladores. Es un ajuste que se ha ido optimizando con el paso del tiempo para poder eliminar o discernir qué es o qué no es una aeronave, para facilitar el trabajo de los controladores. ¿Es posible recopilar la data en crudo? Ustedes hablaban del fenómeno de calibración. Cuando habla de data en crudo, desde la perspectiva técnica, es un enorme caudal de información. Eso probablemente sería prohibitivo en términos de costos y por eso no lo hacemos en la actualidad. Nosotros grabamos cierta data, pero se almacena después de ciertos filtros.
pero con suficiente tiempo y dinero pudiéramos recopilar esa data. Pero tenemos que sopesar las dificultades de modificar el sistema o tener nuevas formas de recopilar esa data. Es posible, ciertamente, pero conlleva ciertos retos técnicos. Cuando hablan de los globos, ¿están caracterizados? En cuanto a los globos, antes de lanzar estos globos, ellos contactan a nuestros centros y dicen, voy a lanzar un globo a cierta hora. Y nos dan información para el rastreo durante el vuelo del globo. Hay también globos comerciales. Estos transmiten su geolocalización de manera tal que no interfieran con la operación del tráfico aéreo. Usted habla de los reportes mensuales, pero ¿qué tal con otras detecciones? ¿Cuál es el proceso cuando se detecta una anomalía? Nuestra misión no se centra en estas anomalías. Cuando nosotros creamos esta imagen, tenemos un sistema que detecta el objetivo y sistemas cooperativos que detectan y rastrean. Tratamos de combinar ambas cosas. Eso le permite al observador determinar si se trata de un blanco combinado. Esto nos da un mayor nivel de confianza respecto a si lo que estamos viendo es en efecto una aeronave. No hacemos una distinción entre un sistema y otro, salvo en el hecho de cómo se combinan. Las aeronaves que operan bajo reglas de vuelo visual, si no cuentan con recursos cooperativos, simplemente son detectados por los sistemas. Esto aparece en la pantalla del controlador y les permite trabajar. Hay un procedimiento mediante el cual los pilotos pueden decir, miren, no tengo un transpondedor, mi sistema no es cooperativo, pero por favor ayúdeme. Voy de punto A a punto B y quisiera asistencia situacional. Yo no soy un científico, sino un abogado en recuperación. Si yo fuera un piloto, ¿dónde puedo yo encontrar este procedimiento? Segundo, cuando usted menciona el reporte de estos incidentes, ¿a quién se le reportan? Y ¿se archiva esto de alguna manera? Creo que así es. Esto se reporta a la red doméstica de la Administración Federal de Aviación. No sé si esto es lo que mencionaba Sean, presumo que sí. Creo que eso responde a su segunda pregunta. La primera, si yo soy un piloto y veo uno de estos fenómenos, ¿dónde lo puedo reportar? No lo sé. Yo estoy hablando de la perspectiva de los controladores y cómo definimos cómo los controladores hacen su trabajo, pero no sé cuál sea la respuesta a su pregunta. Gracias, Mike, por la presentación y por toda la asistencia de la Administración Federal de Aviación. Es un sistema impresionante. Para mí una de las cosas que podemos derivar de acá es me siento más seguro cuando vuelo gracias a ustedes y sus colegas. Vamos a hacer un receso para el almuerzo y regresaremos a las 12:30.